señor Germán Triana, profesional especializado de la Delegatura Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, quien es contador público, especialista en gerencia financiera, con amplia experiencia en el diseño de modelos de valoración de negocios, evaluación financiera y de diagnóstico, evaluación de proyectos de inversión, valoración de empresa y estrategia financiera en empresas del sector real, financiero y solidario. Señor Germán, bienvenido. Bueno, aló. Bueno, muy buenos días, un gusto saludarlos y un placer compartir con ustedes este escenario. Y en efecto, lo que vamos a ver hoy efectivamente tiene que ver con las cifras de las cooperativas de ahorro y crédito. No sin antes hacer énfasis en una situación que realmente pues a la superintendencia, a nosotros como parte de este equipo de trabajo, nos parece interesante participar de este evento porque es acorde con lo que hemos venido trabajando en este último tiempo con relación al ejercicio de proyección financiera que hemos solicitado a las entidades y cae, como dicen, anillo al dedo con la temática del Congreso Perspectivas de Futuro. Como ustedes saben, hace alrededor de 2 años aproximadamente se hizo la primera solicitud de ejercicio de proyección financiera en las entidades del sector, porque la verdad pues hemos identificado que es una cultura que se debe fortalecer y es una cultura que debe formar parte de los planes corporativos, todo el ejercicio de planeación financiera particularmente. Entonces, en esta ocasión hicimos una segunda solicitud para que se actualizara ese ejercicio de proyección financiera, justamente pues para determinar, poder tener una visión de futuro de cómo se visualizan ustedes en esa vigencia del 2023, 2024 y 2025, porque realmente pues esta dinámica, como los exponentes ya lo han comentado, estamos en un escenario completamente diferente a lo que hemos estado viviendo en ocasiones anteriores. Y por eso es importante fortalecer esa cultura. ¿Por qué? En varios estudios, en varios análisis, investigaciones que hemos estado realizando y las consultas que hemos estado realizando en internet, muchas páginas, pues allá hay algunas fuentes. Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, no solamente del sector solidario como tal, sino desde el punto de vista empresarial como tal, pues tenemos que cerca del 29% de las empresas utilizan activa, continua y creativamente las herramientas de planeación. Las demás empresas se constituyen en empresas reactivas y dejan de cumplir la función primordial de establecer estrategias para el logro de los objetivos en el futuro. Probablemente estemos siendo reactivos, muy seguramente, y por eso queremos inculcar esa cultura de planeación financiera y planeación estratégica en las entidades del sector solidario, porque evidentemente estamos parados en un escenario completamente diferente a lo que vivimos antes de la pandemia y ahora lo que estamos viviendo. Entonces el ejercicio de planeación financiera nos va a permitir visualizar eventuales riesgos. Además, estos modelos de planeación financiera son los que le van a ayudar a dar soporte al nuevo modelo de supervisión que, como lo mencionó la doctora Vivian en su discurso inicial, el modelo de supervisión basado en riesgo tiene un componente primordial que es prospectivo. Y el análisis prospectivo es lo que nos va a ayudar a identificar esos riesgos y a ser más preventivos y menos reactivos. Si somos reactivos, las decisiones que vamos a tomar podrían ser demasiado tarde y el efecto que vayan a tener esas decisiones no van a generar el efecto que esperamos por ser reactivos y no ser preventivos. Entrando en materia un poco lo que tiene que ver ya el comportamiento del sector de cooperativas de ahorro y crédito, hay unas cifras muy cercanas a las cifras que comentó la doctora María Elena, pero aquí específicamente estamos haciendo referencia a cifras de 174 entidades que conforman el sector de ahorro y crédito y que consolidan información en la Delegatura Financiera de la Superintendencia. Y aquí en particular lo que vamos a ver aquí es el comportamiento de la base social. Aquí lo que vemos en esa franja azul en la parte de arriba,
lo que vemos allí es que el sector consolida 3.494.000 asociados al corte de agosto y que tiene una tasa de crecimiento del 5.4% en el último año. Esa tasa de crecimiento, como la vemos allá arriba, se asemeja un poco a las tasas de crecimiento del 2017, 18 y 19. Pues pandemia no hubo un crecimiento tan alto y se empezó a recuperar en el año 2021. Sin embargo, lo importante resaltar es lo siguiente: de los 3.494.000 asociados, tenemos que 2.710.000 son ahorradores, es decir, del 100% de los asociados, el 77.6% son ahorradores. Y tan solo el 27.8%, o sea, 971.000 son deudores. La pregunta es, ¿qué ha estado ocurriendo? ¿Qué es lo que ha estado pasando al interior de nuestras entidades? Porque la verdad hemos identificado que de alguna manera hay migración de asociados hacia el sector financiero. Entonces, observen que hace 5 años, en el año 2017, la relación era del 32.4%, pero era porque la base social era menor. Pero si ustedes observan, el número de deudores es el mismo. Entonces, no hemos crecido, ¿sí? Y básicamente aquí es donde hay un reto importante para el sector de encaminarnos a recaudar, a recuperar esa base social que ha migrado a otros sectores, y revisar también un poco lo que tiene que ver esa base social activa e inactiva para poder depurar el análisis de esta relación. Entonces, aquí lo que vemos en particular es ese comportamiento que tenemos que trabajar fuertemente y planear muy bien y enfocarnos estratégicamente en el crecimiento de la base social. En particular, pues aquí tenemos unas cifras que agosto las entidades de cooperativas de ahorro y crédito consolidan 18.9 billones en activos, los cuales se apalancan en 12.5 con pasivo y 6.5 billones con patrimonio, una relación del 66 y 34% es esa relación de estructura. Visualmente la gráfica nos muestra que tenemos podríamos decir que un crecimiento. Sin embargo, basado un poco en la presentación que acabó de hacer el doctor Edner, que mostraba el comportamiento del IPC, pues para nosotros ha sido también necesario, es un trabajo que hemos venido también realizando mancomunadamente con el área de Fogacop, hacer un análisis deflactado de los estados financieros para poder conocer un poco más cercanamente el crecimiento real y nominal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos el comportamiento del activo, el pasivo y el patrimonio, y esa línea verde que ustedes ven ahí, es la tasa de crecimiento nominal, y en principio lo que vemos al corte de agosto en el activo, pasivo y patrimonio es que se hubiese presentado una desaceleración en su crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento del activo promedio por año del año 2017 al cierre del año 2021 se ubica en el 9%, el pasivo crece en promedio en los últimos 5 años a una tasa del 10.7% y el patrimonio a una tasa del 6%, sin embargo, el crecimiento del último año es del 6.1%, 5.9% y 6.4% en activo, pasivo y patrimonio. Cuando hacemos el análisis… Perdón, un momentico. Es que aquí hay una diapositiva. ¿Me ayudas aquí a oprimir el botón aquí, por favor? Ahí hay un botoncito, si me ayudas a oprimir ese botón, gracias. Qué pena. No, el anterior. Gracias, ese. En este botón, en esta gráfica, ¿qué es lo que observamos? Ya lo que vemos es el crecimiento nominal y real, ¿sí? Esa línea naranja resaltada que ustedes ven ahí en ese comportamiento del activo, del pasivo y del patrimonio, pues ahí lo que vemos es el crecimiento real, y lo que se observa realmente en el activo es que hay un decrecimiento, una tasa de disminución del -4%, -4.5% y -4% en el patrimonio.
El doctor Edner explicó muy bien los crecimientos inflacionarios, que fue la gráfica anterior que no expliqué porque él lo explicó muy bien, pero lo que estamos haciendo es deflactar los estados financieros para poder conocer una tasa de crecimiento real. Y lo que vemos es que el crecimiento real promedio de los últimos 5 años en el activo ha sido del 5.2, del 6.9 en el pasivo y del 2.4 en el patrimonio. Este fenómeno no solamente le impacta al sector solidario, es como reitero, como lo comentaron los anteriores expositores, está sucediendo en todos los sectores de la economía en nuestro país, a nivel mundial, a nivel global, está sucediendo este fenómeno donde vemos esos decrecimientos en particular. Lo que quiere decir la siguiente diapositiva es que realmente las entidades de ahorro y crédito pues están enfocadas en justamente desarrollar la actividad de captar y colocar, y por eso vemos esas concentraciones de activo, pasivo y patrimonio, donde se encuentra el principal activo, que es la cartera, seguido por las inversiones y otros activos. En el pasivo tenemos que el principal componente son los depósitos, seguido por las obligaciones financieras y otros pasivos. Y por otro lado tenemos aquí la composición del patrimonio, donde se concentra también el capital social, los fondos y reservas y los excedentes. Aquí tenemos el comportamiento de la cartera, y la cartera desde el punto de vista de crecimiento nominal, tenemos una tasa de crecimiento del 12.3, y la primera conclusión que uno podría sacar de esta diapositiva es que hay un crecimiento acelerado de la cartera, y donde se está concentrando principalmente la cartera es en los créditos de consumo. Y como lo mencionó la doctora Paola, la doctora María Elena también en su discurso, hay una gran oportunidad en las líneas de crédito, microcrédito y líneas comerciales, y es donde se pretende que también se diversifique ese portafolio y que no se concentren los créditos en consumo. Aquí hay una enorme oportunidad no solamente para el sector solidario, bueno, sí, para el sector solidario, porque hay una oportunidad de desarrollar la economía de nuestro país a través de este modelo, impulsando las demás líneas de crédito y no concentrándolas en las líneas de consumo. Entonces, la motivación es esa. Particularmente aquí en la parte inferior lo que tenemos es la tasa por desembolsos. En el mes de agosto se desembolsaron créditos a una tasa del 18.2, en el mes de julio se realizaron desembolsos a una tasa del 17.6, pero aquí lo que vemos es que ya hubo una reacción de las entidades cooperativas en aumentar la tasa, porque como lo vamos a ver más adelante, también tenemos el crecimiento, el incremento de la tasa de captación, que para efectos de no castigar el margen financiero se tuvo que incrementar, ¿de acuerdo? Perdón, te pido ayuda si me oprimes aquí el botón, gracias. Gracias. Allí lo que vemos particularmente en esta franja es el crecimiento de la cartera, la variación real, y la variación real vemos que la cartera creció más en el 2021, pero hay un crecimiento del 1.3 en el último año con corte a agosto. Lo que tiene que ver con los depósitos, observen esa tendencia, realmente lo que vemos en los depósitos es una desaceleración también, y el fenómeno que estamos viviendo, y como algunos de los compañeros lo explicaron anteriormente, es que como nunca antes en la historia, hoy los bancos, o como hace muchos años atrás, están ofreciendo una mejor tasa, que las entidades solidarias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos preocupa y la amenaza que se encuentra en esta situación es que pueda haber una migración de ahorradores hacia el sector financiero por el comportamiento de esta tasa. Y como les decía anteriormente, aquí tenemos la tasa de captación del mes de julio y del mes de agosto. Esa es la tasa promedio a la cual se reconoció a los ahorradores esas aperturas de esas cuentas, y la composición de los depósitos está concentrada principalmente en los CDATs, en los depósitos de ahorro, y seguido por el depósito de ahorro permanente y depósito de ahorro contractual. Los depósitos, ¿me ayudas aquí, por favor? Mira, los depósitos, por el contrario, aquí tienen un efecto de una variación negativa si lo vemos en términos reales. Entonces,
¿Qué sucede? Que la cartera sí viene creciendo ligeramente, pero los depósitos caen. La situación que están presentando las entidades cooperativas es que desde el punto de vista de flujo de caja, porque es un estado que también estamos monitoreando semanalmente desde la superintendencia, el flujo de caja nos ha revelado que realmente se están presentando mayores desembolsos por la nueva colocación de cartera de créditos, pero hay desembolsos también por la salida de los depósitos. Fenómenos pueden haber varios, porque finalmente el efecto de los costos de la canasta familiar está haciendo que los asociados se estén endeudando o estén migrando también hacia otros sectores. Hay varias situaciones que quisiéramos poder concluir, pero necesitamos un poco del apoyo de ustedes en ese análisis, porque realmente el comportamiento del flujo de caja nos está llevando a concluir que las entidades van a tener que acudir al endeudamiento, porque a ese ritmo de crecimiento de la cartera y a ese ritmo de la salida de los depósitos, los saldos de caja van a ser escasos, y para apalancar el crecimiento de la cartera va a tener que ser con deuda, y como lo explicó mi compañero anterior, a esos costos de deuda pues va a ser preocupante también, porque vamos a castigar fuertemente también el margen financiero con el costo de la deuda. Entonces, por eso es la importancia de que se desarrollen estos ejercicios de planeación financiera para poder medir los impactos. No podemos seguir siendo más entidades reactivas, tenemos que ser más preventivas. En ese orden de ideas, lo que vemos aquí es el margen de intermediación, en resumidas cuentas, el componente de colocación y el componente de captación. Y lo que vemos aquí claramente es que para efectos de no castigar fuertemente el margen de intermediación, fue necesario incrementar la tasa de colocación por efecto de la tasa de captación. Pero aquí también es otra reflexión que quisiéramos hacer, porque no es solamente colocar por colocar y colocar a una tasa semejante a la del sector financiero. No se trata de eso. A pesar de que estemos inmersos en el mismo modelo de negocio, recuerden que cumplimos objetivos completamente diferentes. ¿Cuáles son los beneficios sociales? ¿Cuál es la satisfacción real que están satisfaciendo la necesidad sus asociados? ¿Están verdaderamente satisfaciendo esas necesidades? ¿Estamos otorgando verdaderamente esos beneficios? Y necesariamente tiene que ser con tasas de colocación y tasas de captación. Entonces hay que revisar muy bien ese componente del modelo solidario y cooperativo, porque realmente pues aquí también se pueden definir estrategias para incluso recuperar a aquellos que han migrado hacia estos sectores en particular. Tenemos esta frase, no planear es improvisar, ¿sí? La planeación le permite a las organizaciones identificar riesgos y oportunidades para definir acciones y ejecutar, para definir acciones a ejecutar hoy y obtener mejores resultados en el mañana. Estos mensajes nosotros los hemos estado publicando en el sitio web de la superintendencia, los tenemos allí permanentemente activos para inculcar, para ejercer influencia e inculcar esa cultura de la planeación financiera y la planeación estratégica en las entidades, porque no planear es improvisar, realmente. Aquí lo que tenemos en particular es el indicador de cartera por riesgo. Y el indicador de cartera por riesgo, pues al corte de agosto tenemos que se ubica en el 7.1%, con un incremento comparándolo con el cierre del año 2020, pero aquí lo que incide particularmente es lo que tiene que ver con el modelo de pérdida esperada que algunas entidades ya aplicaron. Entonces es un ejercicio que requiere todavía estabilización. Evidentemente sí, se dio un plazo como lo comentó el doctor Valderrama, pero es un ejercicio que requiere estabilización, maduración, y por eso la importancia de que incorporen dentro de su ejercicio de proyección financiera todo lo equivalente al modelo de pérdida esperada, porque nosotros desde el punto de vista de flujo de caja, la superintendencia viene monitoreando y haciendo cruce también de deudores con el sector financiero, y que es lo que nosotros vemos aquí más adelante.
Aquí tenemos el indicador de cartera por mora, y el indicador de cartera por mora, como lo vemos en la línea negra en la mitad de la diapositiva, tenemos que es el 4.38% el indicador por mora, pero significa particularmente que realmente los deudores del sector solidario son buenas pagas. Sin embargo, en el sector financiero no lo son tanto, y por eso monitoreamos y hacemos ese cruce de deudores con el sistema financiero, porque allí logramos identificar esos eventuales riesgos. Hoy hay mayor riesgo en el sector financiero que en cualquier momento se puede trasladar al sector solidario, y por eso es la importancia de que apliquen adecuadamente el modelo de pérdida esperada, que lo aterricen en el modelo de proyección financiera y puedan medir los impactos que se vayan a dar en los resultados económicos de la entidad. Aquí tenemos el riesgo y la cobertura. Todos esos riesgos que se identifiquen deben estar cubiertos. Si esos riesgos no están cubiertos, cualquier tempestad, por liviana que sea, nos puede llevar. Lo que pasó en décadas, tiempo atrás, en el año 98, que muchas entidades se fueron, como lo vimos en el video que nos mostró Fecolfin, entidades que se tuvieron que ir porque no tenían cubierto plenamente sus riesgos, y si no los cubrimos plenamente y no fortalecemos esas provisiones y no fortalecemos el patrimonio, sencillamente pues aquí va a pasar algo de apague y vámonos porque no hay más que hacer, pero los motivamos es a eso, a que fortalezcan, y para eso es la aplicación de todas estas herramientas. Se han proporcionado otras herramientas de análisis de tasa de riesgo, de análisis de costo de oficinas para que las utilicen. La superintendencia está interesada en que el sector crezca, evolucione, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que tenemos aquí es los excedentes y pérdidas del sector ascienden a 247.000 millones de pesos con una tasa de crecimiento del 5.1%. Esa tasa de crecimiento se equipara a los del año 2017, 18 y 19. Evidentemente la pandemia nos generó un impacto en el año 2020 por incremento de gastos de deterioro, pero se recuperaron en el año 2021 y por eso se evidencian esos crecimientos. Desde el punto de vista del margen neto, tenemos que el margen neto es del 15.6, que también se equipara a los años anteriores, y la expectativa que tenemos es que vamos a tener un buen año. Sin embargo, hay que prever los eventos climatológicos. De Presidencia también recibimos la notificación que el fenómeno de la Niña se puede prolongar y eso nos puede generar un impacto, pero hay que prever esos riesgos y mitigarlos de alguna manera. Desde el punto de vista de flujo de caja, pues acá lo que nosotros nos señalamos siempre, y vamos a estar muy pendientes eso, sobre el indicador de riesgo de liquidez. El indicador de riesgo de liquidez es un ejercicio que monitorea permanentemente la superintendencia, y actualmente lo que vemos en esta gráfica es que al cierre de agosto tenemos 8 entidades que tienen un indicador por debajo de 1, 21 entidades que se encuentran de 1 a 1.3 y mayores a 1.3, tenemos 145 entidades con ese indicador de riesgo. Entonces realmente pues nos interesa mucho velar por ese comportamiento de riesgo de liquidez de la entidad, que es donde vemos que hay que fortalecer también la aplicación de este sistema de administración de riesgo, ¿de acuerdo? Finalmente pues por el indicador de suficiencia de margen, el cual señala que la capacidad que tiene el margen financiero de cubrir sus costos de operación, y tenemos que siempre y cuando esté por encima de 1 es un indicador positivo, porque por cada peso que hay en el gasto, el margen financiero tiene 1.19 al corte de agosto para cubrir. Y el margen financiero, como lo han comentado mis expositores anteriores, tenemos un buen margen y al corte de agosto se ubica en el 24.6. Y finalmente, insistir en el ejercicio de planeación. Consecuencias de no planear es pérdida de oportunidades, asignación inadecuada de recursos, poca o ninguna eficiencia, incumplimiento de metas, incertidumbre que cuesta, desventaja competitiva. Muchas gracias. Voy a cerrar esta intervención con una frase que suena un poco dura, pero es a veces la realidad. Y es una frase que he escuchado mucho en mi ejercicio de planeación financiera y tiene que ver con: si no hay planeación, la pagarás en la ejecución. Gracias.
Nos esperes porque sigue el panel. Ah, carachas. Bueno. Agradecemos al señor Germán Triana por su interesante conferencia y lo invitamos a que nos acompañe un poco más en el primer panel que vamos a realizar en nuestra convención para hablar un poco más sobre los temas anteriores en el primer módulo, que es el de economía. Para esto invitamos nuevamente a tarima al señor Edmer Tobar y al señor Jairo Ramírez, gerente de nuestra cooperativa afiliada Fincomercio, quien va a moderar este primer panel. Entonces, señor Germán, lo invito nuevamente a que nos acompañe, don Jairo, don Edmer. Mientras se instalan nuestros panelistas, les recordamos que el día 14 vamos a tener unas visitas a las cooperativas JFK, Confiar y a Ruta N, para que conozcamos un poco su modelo de trabajo. Entonces, las personas que estén interesadas en participar en estas pasantías pueden acercarse al stand de FECOLFIN para que se registren. Los cupos de estas pasantías son limitados, entonces allí les brindarán toda la información necesaria. A nuestros panelistas que ya están aquí ubicados, bienvenidos. Don Jairo, tiene la palabra. Bueno, un saludo especial para toda la audiencia, feliz de esta convocatoria que tiene el sector cooperativo de ahorro y crédito. Felicitaciones a Enrique por estos logros y bueno, busquemos el pleito aquí a los conferencistas. ¿Cómo hacemos? Edmer y Germán. Edmer, es que yo llevo como unos 25 años asistiendo a charlas económicas y uno como que antes de entrar se hace una limpieza del alma, porque normalmente son malas noticias, entonces dicen nubes grises, el mundo se va a acabar, no hagamos nada, esto aquí no hay para dónde coger. ¿Hasta qué punto uno podría, como llenándose de esperanza, pensar que esto es un ciclo económico más? La economía es cíclica, han habido épocas de bonanza, han habido épocas de recesión y nos hemos recuperado. ¿Qué hay de diferente en esta supuesta recesión que se nos viene, que ya ha sido anunciada por los expertos economistas, que inclusive a algunos les iba a decir que es una recesión conveniente, porque llega un momento en que ante esos brotes inflacionarios enfriar la economía también conviene para de alguna manera restringir la demanda? Pero ¿hasta qué punto hay diferencia entre lo que estamos viviendo, por poner ejemplos cercanos, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de las empresas virtuales, la época de la hipoteca subprime, los endeudamientos de algunos países en desarrollo? ¿Qué diferencia hay en la recesión que estamos por vivir, la ligera recesión según Biden hoy, y lo que viene? Sí, gracias Jairo por esa pregunta. El tema es muy sencillo. Esta es una crisis económica multifactorial, pero adicionalmente tiene otro elemento importantísimo, y es que en buena medida empezó con la alteración generada por la pandemia. Eso no lo hemos vivido en anteriores crisis económicas, ¿no? Se ha vivido situaciones, y cuando hablo de multifactorial estoy hablando de que en algo mencioné en mi intervención, y es que obedece a muchas causas y no a una sola. Ha habido crisis relacionadas con situaciones inmobiliarias, crisis inmobiliarias, quiebras, especialmente en Estados Unidos son muy comunes. En Colombia también ha habido quiebra inmobiliaria y otras crisis generadas solamente por el sector financiero, por ejemplo. Pasó en el año 2008 con la crisis de la quiebra de Lehman Brothers y otra cantidad de bancos en los Estados Unidos, de organismos internacionales. Esos son los dos factores, pero el más importante, entre otras cosas, también pues es el de la pandemia, que generó una cantidad de situaciones que son multifactoriales, o sea, una crisis multifactorial que trae inflación, aumento de las tasas de interés, inflación primero, por consecuencia aumento de las tasas de interés, exceso de endeudamiento, caída de la producción, y por tanto eso llevó a la inflación. O sea, todo lo que se llama, que aquí en Antioquia es muy común, y lo que se llama el enroque, y cuando estoy hablando del enroque es el enroque del grupo empresarial colombiano, que maneja un término que se llama así, el enroque, y es esto afecta a esto, esto con esto, y esto es una telaraña completa de situaciones que
ha hecho más difícil precisamente encontrar esas salidas. Ahora, que si vamos, ¿a dónde vamos a ir? Pues indudablemente que las personas tenemos un nivel de resiliencia y de alguna manera las familias se defienden y pues el mundo no se acaba tampoco, no es que se vaya a acabar el mundo, tenemos una crisis. Y estoy plenamente de acuerdo con usted, Jairo, en el sentido de que efectivamente a veces este tipo de cosas son importantísimas para que le peguen un sacudón a la sociedad, de tal manera que la sociedad vuelva y diga, estamos desbordados en gastos. ¿Y quiénes nos desbordamos en gastos? Quienes no perdimos el trabajo durante la pandemia y no podíamos salir durante más de un año a cenar, a discotequear, a pasear a centros turísticos. ¿Qué hacíamos con la plata? La guardábamos, no tenía otra opción. Y se terminó la pandemia y cuando nos abrieron la puerta salimos en estampida todos a gastar y a comer a un restaurante. No se encontraban tiquetes aéreos para viajar a cualquier pueblo, que la gente quería volver a ver a su familia. Y eso llevó a que nos excediéramos en el gasto. Y hoy estamos pagando los platos rotos al momento en que, al excedernos en el gasto, entonces estamos viendo una inflación de esta magnitud. Gracias, Edmer. Y como continuando con el tema para darle hilaridad, también vemos pues las diferencias en Junta Directiva Banco República y el presidente de la República, que aboga por el crecimiento y por el otro lado por su orden constitucional de controlar la inflación. Pero pareciera que sí, que el control monetario de la inflación a pura tasa para controlar demanda está llegando a su límite, porque ya puede tener unas consecuencias nefastas sobre el crecimiento y que puede hacer más grave aún el problema. ¿Qué le sugerimos al gobierno acerca de posibilidades de controlar la inflación desde la oferta? Porque el problema está allá. Hay temas incontrolables. Yo creo que el precio de los energéticos y de fertilizantes, que es un tema de factor mundial, puede ser complicado, pero ¿qué otra cosa le sugerimos al presidente? Sí, aquí lo que hay que generar las condiciones definitivamente para la producción. Yo no sé si el tema de las tierras nos vaya a dar resultado. ¿Por qué? Porque el tema de las tierras, indudablemente que los ganaderos las tienen en producción, en una producción, digamos, algunos en un nivel intensivo, o sea, muy bien explotadas, con unas ganaderías muy bonitas y muy productivas y muy representativas incluso de lo que es la agricultura moderna colombiana comparada con la de otros países. Otros, la mayoría en un término muy medio, y una gran cantidad de personas que también que son ganaderos y que tienen una res, o incluso, como dice la canción, media vaca por hectárea, y media vaca por hectárea, eso no es productivo en ninguna parte del mundo. Ahí podríamos estar produciendo alimentos, pero ¿cuánto se va a tomar eso? Y ahí es donde viene, que me pareció muy estupenda la propuesta que están planteando el sector cooperativo, y es propongámosle al gobierno un plan específico para financiar esas tierras, la producción en esas tierras que se le van a entregar. Si a mí mañana me entrega un helicóptero, yo no hago nada con eso porque ni lo sé manejar, ni sé qué hacer con esa vaina. Me tocaría que me presten un piloto. Igual pasa con la agricultura. Usted no le puede entregar un lote de tierra a un campesino si el campesino no tiene nada con qué explotarla, dinero con qué explotarla. Pues entonces al otro día lo que hace es, pasados los días, lo que hace es un lote con rastrojo, porque no hay absolutamente nada y no estamos haciendo nada. Al contrario, mientras antes había al menos media vaca, ahora no hay sino grillos y zancudos. Entonces eso no nos puede a nosotros pasar. Hay que darle al campesino, digamos, la forma de poder explotar esa tierra para que traiga alimentos a los centros de consumo, genera empleo, o sea, no es lo mismo tener en esas fincas. Realmente sí es cierto que la ganadería no es intensiva en mano de obra como sí lo es la agricultura, porque usted puede tener 10 o 20 vacas y las maneja una sola persona o más animales, mientras que si tiene 20 hectáreas de cultivo de papa necesita una mano de obra impresionante de campesinos para que la estén explotando. Eso genera dinámica y adicionalmente ingresos para personas que nunca tuvieron y que tienen más necesidades que las que tienen los que vivimos en los centros urbanos y que disponemos de unos ingresos que finalmente tenemos con qué hacer compras, pero ya en un momento dado yo tengo un carro, ya no voy a comprar otro. Entonces hay que buscarle las oportunidades para quien no la tiene, y por ahí podríamos mover la economía. ¿Sí? Gracias, Edmer. Germán, no sé si tú, como muchos
funcionarios de Supersolidaria han estado en Superfinanciera, pero es que uno observa comúnmente que las normatividades y regulaciones que pide Superfinanciera con el tiempo llegan a Supersolidaria, llegan a los vigilados. Y nosotros sentimos, mis colegas yo sé que lo sienten, manejamos una naturaleza distinta a las entidades del sector financiero. Nuestros clientes son distintos, manejamos por ejemplo con mucha agresividad el tema de la libranza, que es un tema muy nuestro, entonces la legislación consideramos que podría ser un poco diferente en virtud del controlado riesgo que manejamos. Y adicionalmente pues también hay veces uno se siente mal porque a los primeros que se acude para bancarizar clientes, bancarizar asociados, para ir al sector agrícola, para ir al sector de microcrédito, es al sector cooperativo, como asuman ustedes el riesgo. Nosotros vamos, le damos experiencia crediticia y financiera a los asociados y a los estratos populares, y luego cuando ya tienen experiencia, la banca viene y lo rapa. Y por eso los resultados que uno ve ahí. Ve que es tan raro que los asociados de las cooperativas tienen con las cooperativas los depósitos y con la banca los créditos. Claro, es que vienen después de que nosotros sufrimos el paseo de bancarizarlos y hacerlos clientes viables para el sector y con menores tasas por los mejores fondeos que tienen, pues se los llevan. ¿Cómo nos ayudas con esto? Porque ahora, por lo que comentas también, a raíz del CFE, de la exigencia que le hacen a los vigilados Superfinanciera para tener un buen porcentaje de su fondeo a largo plazo, las tasas subieron. Entonces, como dices, por primera vez uno ve que los bancos están pagando mejor que las cooperativas por los depósitos, por la exigencia de las captaciones de largo plazo. Entonces, ya se nos llevaron la cartera porque ya les saneamos los asociados y ahora se nos van a llevar los depósitos. Estoy poniéndole problema, pero bueno, sabroso, como diría alguien por ahí, sabroso. Bueno, pues como primera medida, lo que tiene que ver con la actividad de supervisión de la superintendencia, la ley misma establece desde sus comienzos que igual debe estar también apoyada en los mecanismos de la superfinanciera. Y de ahí es donde nace también la misión de la Supersolidaria, de velar por los intereses de los asociados. Cuando nosotros empezamos a ser exigentes con la aplicación del modelo de supervisión, miren, nos empezamos a dar cuenta, y que no lo comenté ahora en la presentación cuando analizamos el flujo de caja, y lo resaltó el doctor Valderrama con el modelo de gobierno corporativo, porque realmente hemos detectado a partir de una buena práctica de aplicación del modelo de supervisión fraudes en las entidades cooperativas. Entonces es por eso que nosotros estamos siendo exigentes, rigurosos en el cumplimiento de la normatividad y también apoyados en el modelo de supervisión de la superfinanciera, porque la ley también no lo establece. Entonces, y es por esa razón que vamos a seguir siendo rigurosos, porque la superintendencia está velando es por los intereses de los asociados, en ese orden de ideas. Con respecto al comportamiento de las tasas, definitivamente el escenario que estamos viviendo hoy es completamente diferente. Los asociados antes elegían a las entidades cooperativas más por el ahorro que por la deuda, por un sofisma que nos hemos llevado, y es que aparentemente el sector financiero cobra menos, lo cual no es cierto, porque donde verdaderamente se cobra una menor tasa es en el sector solidario, y eso no se le comunica al asociado, porque esa tasa, así sea del 1.5, al final del periodo se le está devolviendo una parte de esa tasa en la redistribución de los aportes. Entonces, eso forma parte de la estrategia de comunicación que hay que entregarle al asociado para poderlo fidelizar. De lo contrario se va a ir. Es lo que nos preocupa del sector, porque no le estamos comunicando eso al asociado. El asociado, y perdón que haga esta apreciación, porque es que el asociado no se siente dueño de su entidad, él se siente afiliado, porque probablemente es el trato que está recibiendo. Entonces, por eso también aprovecho para hacer ese llamado de atención también, porque realmente el asociado es eso, sinónimo de socio, capitalista, inversionista, porque es el que está colocando la plata en la entidad cooperativa, en aportes, en capital social.
en ahorros, ¿cierto? Y por lo tanto él es el dueño. Y los que muchos de nosotros estemos aquí somos administradores de los recursos de ellos y ellos nos han nombrado a nosotros para que administremos los recursos. Germán, muchas gracias, de verdad que sí considero que a todos nos falta mayor divulgación de los grandes beneficios del sector solidario y es una manera de compensar la menor rentabilidad económica en ocasiones con rentabilidad social y vamos a procurar hacerlo y muchas gracias por los ejercicios de avance en supervisión basada en riesgos que se han logrado, que nos han permitido evolucionar como sector. Te iba a pedir otro favor, ¿cómo hacemos? Los vigilados por Superfinanciera tienen algunas ventajas que quisiéramos tener nosotros también. Uno también quisiera avanzar muy rápidamente en temas transaccionales virtuales, en transformación digital, pero no tenemos algunas cosas que tienen el otro lado, como un sandbox o una arenera para hacer proyectos de innovación, o lo que tiene la Sobancaria, que es el CICER, que les permite compartir los temas que hoy están tan en boga de ciberseguridad, de fraudes, donde somos muy vulnerables y quisiéramos que desde la entidad de control también nos patrocinaran ese tipo de cosas, que nos agremiaran, nos acercaran, nos dieran la posibilidad de compartir protocolos de judicialización de fraudes, que nos permitieran compartir fraudes que estén sucediendo en el mercado y que ya hayan entidades que lo hayan sufrido y nos puedan anticipar medidas de mitigación, que nos ayuden con la tecnología adecuada para soportar estos problemas o que inclusive pues, nos den algún apoyo con información, con consultorías para poder evolucionar con la velocidad que lo hace el sector financiero. Porque yo insisto que también, sí insisto que los bancos tienen unos fondeos más económicos, tienen unos redescuentos, tienen cuenta corriente sin costo, tienen unos ahorros que utilizan como medio de pago que les permite ofrecer unas tasas más bajas y por eso les permite una colocación más económica, además del volumen, porque diluyen los costos fijos con mayor facilidad que nosotros. Entonces nos toca abogar mucho por el servicio y hoy en día el servicio va con transformación digital, con virtualidad. Si usted le ofrece un crédito rápido a un cliente oportuno, que lo pueda autogestionar, que no tenga que desplazarse a la oficina, ni te cuestiona el costo. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar en temas de sandbox, innovación y temas de seguridad de la información y ciberseguridad? Mira, pues particularmente sí hemos analizado y discutido el tema, porque evidentemente sí el sector necesita migrar hacia un tema tecnológico urgente. Pero también reconocemos que hay un tema de recursos, ¿cierto? Que relativamente es escaso. Y de alguna manera en algunos otros espacios hemos promovido también como generar una especie de economía de escala a través de la integración de las entidades, ¿sí? O buscar esa manera de que se apoyen unas a las otras, porque es que perdón que lo diga, pero a veces en algunos escenarios hemos observado como una especie de canibalismo entre nosotros mismos, cuando realmente debemos es apoyarnos. Lo que observábamos en el video de FECOLFIN, se observaba cómo buena parte de la economía estaba sostenida en el modelo solidario, en un 30%, 40%, ¿cierto? Hoy nosotros, como lo comentó de pronto la doctora María Elena, el doctor Valderrama, comentaban que la participación de pronto de nuestro sector es cerca del 4%. En una torta tenemos una participación del 4%, donde vemos hay una oportunidad del 96% de crecer, pero si nos unimos, si nos integramos y generamos esa especie de economía a escala, podría ser una alternativa pues para poder desarrollar ese componente tecnológico que tanto necesitamos. Ya la otra parte de seguridad de la información, pues sí, nos tocaría trabajar, revisarlo para poder cómo apoyar en el sector. Muchas gracias. Para no demorarme más, se insiste mucho con que diversifiquemos las líneas y vamos más allá del consumo, vamos al microcrédito, vamos a vivienda. El microcrédito, la ayuda que necesitamos, que creo que la doctora Arias lo mencionó, es hacer más eficiente ese proceso para de alguna manera esos costos, porque sos microempresario, entonces te cobro más, antes debía ser al contrario,
Debíamos ser más eficientes en la colocación y desde las cooperativas salir a competir con un costo más bajo. Entonces tal vez evolucionar en ese procedimiento, en ese proceso, hacerlo más digital, más virtual, más rápido. Y en vivienda creo que ya lo hemos dicho, nos dicen coloque vivienda, pero nos quitan el acceso a Findeter. En microcrédito agrícola, yo no veo que Finagro tenga la velocidad de aprobación que quisiéramos todos. Entonces sí, vamos a colocar y vamos a Finagro. Personalmente llevamos 5 años buscando un cupo y no lo hemos conseguido. Y he tenido directivos del sector agrícola aquí enumerando a Fincomercio entre las entidades beneficiadas, pero eso no sale, eso no se mueve. Y estamos acogiendo a las orientaciones de la Presidencia de la República, que quiere incentivar el crédito productivo, y aquí estamos las cooperativas listas para acudir al tema. Somos organizaciones que, aunque no estamos certificadas BIC ni certificadas BEI, creo que ni siquiera la normatividad nos lo permite, tenemos propósito social, tenemos propósito ambiental. Estamos acá para decirle al gobierno, venga, todas sus nuevas orientaciones al crédito productivo, aquí tiene el sector que con mucho gusto, como decía Enrique, se los ofrecemos. ¿Cómo hacemos para mover los trámites oficiales que nos permitan darle la agilidad requerida a la colocación a los créditos con propósito en el sector agrícola y en microcrédito? Edmer. Bueno, pues yo creo que lo primero, cuando a uno no lo quieren escuchar o no lo quieren entender, pues lo uno tiene que hacer es demostrar, y eso nos lo demuestran los hijos y lo demostramos nosotros en algunas oportunidades con nuestros padres, que queríamos hacer teníamos una profesión o un oficio o algo que nos gustaba. Les pasa mucho a los artistas, a los deportistas. Hace 20 años pensar que un papá le gustara, tuviera como de novio a un futbolista, pues decía, esos son un poco de vagos, se la pasan fumando marihuana en un campo de fútbol y el resto del día se dedican a jugar, y cantante igual. Y hoy vemos con los artistas y hoy vemos con los deportistas que nos han demostrado muchos, la gran mayoría, con algunas pocas excepciones, que es una profesión, es un oficio y hacen lo que quieren. Nosotros, o sea, el sector cooperativo como tal debería también empezar a decirle al gobierno, mire, esto es empezar a prestar. ¿Quién le va a decir a una cooperativa que no le puede prestar a un campesino para que monte su proyecto productivo en un terreno que le adjudicó el gobierno? Nadie le va a decir que no. Ahí están las tasas de interés, que Finagro, estoy plenamente de acuerdo con Jairo, eso hay que llenar todo, hay que llevarle hasta los últimos 3 recibos del acueducto para poder que le otorguen un bendito crédito de 10 millones, 3 millones, 5 millones de pesos a un campesino para comprar unas gallinas. Entonces, no, empecemos a hacerlo con lo que hay, me parece a mí, propuestas al gobierno. Si no las atiende, pues entonces hay que ejecutarlas, porque eso no está prohibido. Entonces me parece que en algún momento hay que empezar a demostrar. Si se empieza a demostrar por comunidades, estoy seguro que eso. Y yo ya como último mensaje, porque vi que ya pito aquí el pito del tiempo, yo les quiero decir hoy realmente, no nos dejemos llevar por el pesimismo. Maluco también es bueno, estamos en la parte baja, vamos hacia la parte baja del ciclo de la economía, pero de ahí también tenemos oportunidades de negocios y estamos en capacidad plena de salir, como lo hemos demostrado en otros ciclos de la economía. ¿Quieres agregar algo, Germán? No, evidentemente sí estamos frente a una gran oportunidad. Las crisis traen oportunidades también, y el sector solidario tiene una oportunidad enorme de crecer, y tenemos ese reto y ese desafío de hacerlo, de crecer. La superintendencia no solamente es un ente de supervisión, también quiere apoyar, y hemos estado trabajando justamente en eso. Frente a la pregunta que tú hacías de impulsar esas líneas de microcrédito, y recientemente estamos iniciando un trabajo de evaluación de esas líneas con el ministro para ver hacia dónde podemos impulsar ese trabajo. Una pequeña cuñita, el modelo de pérdida esperada revela riesgos individuales, pero también nos da la posibilidad de hacer unas estimaciones muy claras de cómo podríamos colocar unos fondos de garantías para cubrir esa pérdida que ya se está identificando con mayor precisión. Le aseguro que eso multiplicaría la colocación de crédito. Y no digo más porque ya nos están apurando con la agenda. Muchas gracias, ojalá se haya interesado el momento. Muchas gracias.